¿Qué tal, chicos? Bueno, les traigo un ejercicio más, pero en este caso mínima distancia horizontal entre dos segmentos, ¿ya? Eh, Retomando el ejemplo pasado, del video pasado, ¿ya? En el que hicimos una mínima distancia perpendicular común, con ese mismo ejercicio vamos a determinar una mínima distancia horizontal entre los dos segmentos, ¿ya? Entonces, eh, como un repaso, ¿no? Como un repaso de lo que es un poco de lo que sería el análisis de lo que se quiere hacer, ¿no? Dados dos segmentos, ya, dados dos segmentos, en el espacio, como ven acá en la parte derecha de su pantalla, el primer paso que debemos hacer es determinar un plano paralelo al otro segmento. Como en la figura pueden observar, por el punto B hemos tomado un segmento paralelo a CD, ¿no? El siguiente paso, ya una vez obtenido ese plano paralelo, el siguiente paso es determinar un segmento, ya, que sea horizontal, porque la misma condición del problema dice una distancia mínima horizontal, ya, y que este segmento sea lo más corto posible, ¿no? O sea, la mínima distancia, ¿no? Entonces, para que sea mínima distancia, ese segmento DM debe ser perpendicular a las horizontales de ese plano. ¿Ya? Esa es la primera condición, ¿no? Y la segunda condición, que ese mismo segmento de M debe ser horizontal. ¿Ya? Vuelvo a repetir, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Que ese segmento, para que sea mínima distancia, ¿no? Para que sea mínima distancia, ¿ya? Debe ser perpendicular a las horizontales del plano paralelo. Y lo otro, como es mínima distancia horizontal, obviamente DM debe ser horizontal. Entonces tenemos dos condiciones para DM, ¿no? Ya. Como en el caso anterior, ¿no? De mínima distancia perpendicular común, también igual tenía dos condiciones, solo que la otra condición de una perpendicular común es que sea perpendicular también a otro segmento más, ¿no? En este caso, en ese caso que vimos era una frontal. Pero el de acá lo único que cambia es que necesariamente debe ser horizontal, ¿ya? Y como una vez determinado DM, formar el plano CDM y luego, como último paso, determinar la intersección, ¿no? De ese plano con AB. Entonces, a partir de ese punto de intersección, ¿no? Podemos ya determinar la solución, porque la solución será una paralela ¿a quién? Una paralela a DM. Por ese punto de intersección, una paralela a DM hasta cortar a CD. Entonces, esos serían los pasos a seguir para poder darle solución a ese problema, ¿no? Entonces vamos a traducir, digamos, el análisis en proyecciones, ¿no? Cómo se hacen los pasos, cómo se deben determinar los pasos para poder llegar a la solución, siguiendo el análisis que ya hemos hecho, ¿no? En la figura dada. Entonces, primer paso, construcción de un plano paralelo a cualquiera de los segmentos en realidad, ¿no? Para poder seguir el ejemplo acá, ¿no? Por el punto B una paralela a CD. Por el punto B una paralela a CD. ¿Está? Ya está. Ahí lo dejo. En la otra vista, obviamente, también tiene que ser paralelo por el mismo punto. Paralelo a CD.
Ya tenemos el segmento paralelo, ¿cierto? Entonces, con la recta AB ya estamos formando un plano paralelo, ¿no? Un plano paralelo. Entonces, este es paralelo a CD. La otra vista también es paralelo a CD. Paralelo. Vamos a ponerlo ahí. Ya está. Ahora, para acotarlo. A ver, vamos a acotarlo. Vamos a acotarlo aquí. A ver, perdón, chicos. Vamos a acotarlo ahí. Es arbitrario, ¿no? Pude haber acotado más a la derecha, más a la izquierda, depende de ustedes. A ver, ya tenemos el plano paralelo a CD. Ya. Lo siguiente es determinar qué orientación debe tener esa mínima distancia, ¿no? ¿Qué orientación? Porque DM es una paralela a la solución que estamos buscando, ¿no? Es una paralela. Entonces, siguiendo ese criterio, entonces digamos, ¿qué necesito? Necesito una horizontal en el plano ABN, ¿no? Necesito determinar su recta horizontal de ese plano. Entonces vamos a tomar una horizontal del plano. A ver, vamos a tomar esta horizontal ya. Puede ser cualquiera, para ustedes pueden tomarlo así, que es más sencillo, ¿no? Pero yo voy a tomar un arbitrario de este, porque cuando lo tomo más arriba se superpone con la solución y como que confunde un poco. Lo estoy tomando así solamente por es más didáctico, digamos, para poder para el ejemplo, ¿no? Ya. 1, 2 es una horizontal del plano ABN. A ver, falta N. Ahorita lo voy a completar. 1 en AB. 2. ¿Dónde? En B con N. Ya está. Este punto vendría a ser N. N en la vista horizontal. N en la frontal. ¿Está bien? Ahí tienen 1, 2. Es una recta horizontal, ¿no? Entonces, lo que necesito que DM, ese segmento de rojo, para que sea mínima, debe ser perpendicular a 1, 2. Ya está. Debe ser perpendicular. 90. Espera. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Debe ser perpendicular a 1, 2. Tomo una paralela a 1, 2. Ya está. 1, 2. 90 con respecto a él. De color rojo. Está perpendicular a 1, 2, ¿sí? Simplemente trazo una perpendicular a 1, 2, ¿ya? Nada más. Esto es 90 grados.
Ahora, a partir de D, ¿no? Estoy tomando una perpendicular a 1, 2. Entonces con eso tengo que es mínima, pero debe ser horizontal ese segmento por condición del problema. Mínima horizontal. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un segmento horizontal. ¿Ya? A ver, ¿para qué lado me conviene? Voy a tomar así. ¿Está bien? Horizontal. Horizontal. Entonces lo voy a acotar para ese lado. ¿Ya? Sí, aquí voy a acotarlo. Es arbitrario, ¿no? Ya, es arbitrario. Estoy acotando acá. Esto es arbitrario. Este punto es arbitrario. ¿Ya? Puede haber hecho más hacia arriba, más hacia abajo. No depende de cómo ustedes lo puedan tomar. Entonces, voy a formar un plano. Ahí está. M con C, cierro. Ahí tengo un plano, CDM. Lo mismo acá. CDM. Ya. Una línea un poquito más gruesa para que se distinga. Ya está. Ahí está. CDM. M en la frontal. ¿Ya? Entonces, CDM, ¿no? DM perpendicular a 1, 2. ¿No? Como es mínima horizontal, DM debe ser horizontal. ¿Ya? Entonces, la solución que estoy buscando es paralela a DM. ¿No? Y parte, obviamente, de CD. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer intersección de plano con recta. ¿Cuál es el plano? El plano sería CDM y la recta sería AB. ¿Sí? Ya está. Entonces, al hacer plano cortante por AB, voy a tener los puntos 3 y 4. ¿Ya? 3, 4. Voy a proyectar 3 en CD. Y 4 en CM. ¿Está? Esto es 3 y esto es 4. ¿Sí? 3 y 4. Voy a unir 3 con 4. Entonces, para encontrar la solución, ¿quiénes se deben cruzar? 3, 4 con AB, porque por ahí ha sido el plano cortante. El plano cortante ha sido por AB, ¿no? Entonces, 3, 4 con la recta AB. Entonces, debo buscar ese cruce. ¿Sí? Debo buscar ese cruce. 3, 4, prolongar 3, 4 entonces hasta que corte AB. Ahí está. Punto de corte con AB sería aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la solución? Ese punto que he determinado sería el punto X, ¿no? El punto X. X en horizontal. Para determinar Y en la horizontal, debo hacer una paralela a ¿quién? A D con M. ¿Ya? Acuérdense que D con M era un segmento paralela a la solución que estoy buscando. Entonces, ahí está. Entonces, por el punto X, una paralela a D con M. ¿Sí? Ahí está. Entonces,
paralela, ¿bien? Ahí. Entonces este de acá es el punto I en H. Ya está. X, Y es la mínima distancia horizontal entre las dos rectas. ¿Ya? Esa sería la solución del problema. Solamente proyectar a su respectiva recta. Ahí está. Esos dos segmentos X, Y. Horizontal, ¿cierto? X en la frontal y Y en la frontal. Ahí está. Esa sería la solución, chicos, al problema. Como se dan cuenta, es muy parecido al ejercicio que hicimos en el anterior video. Ya cambia de acuerdo obviamente a la condición del problema nada más. Ya a ver, podemos seguir con el ejemplo. No sé si les parece, podemos hacer en el mismo ejercicio una distancia mínima con una cierta pendiente. Ya, con una cierta pendiente. A ver, vamos a retroceder, vamos a eliminarlo y vamos a darle el problema como si fuera un problema de mínima distancia y con una cierta pendiente. Ya está. La parte de acá obviamente lo van a obviar, los pasos son los mismos. Ya, obviamente esta parte de aquí ya no sería el mismo, la mínima distancia. Ya, con una pendiente. Un 50% entre las rectas A, B y C, D. ¿Está bien? Entonces, vamos a determinar una mínima distancia con una cierta pendiente en estos dos segmentos. ¿Ya? El análisis va a ser el mismo. ¿Sí? Igual se va a formar un plano paralelo al otro segmento. ¿Ya? Luego, por cualquiera de los extremos, ¿eh? Puede ser A, puede ser B, puede ser C o por D, se va a trazar un segmento, ¿ya? Para que sea mínima distancia debe ser perpendicular a las horizontales del plano que se ha formado. Y ahora DM debe tener, aparte de eso, debe tener una pendiente de 50%. Entonces esa sería la traducción de cómo podemos determinar DM, ¿no? Debe ser perpendicular a las horizontales del plano ABN, ¿no? En la figura, y debe tener también una pendiente de 50%. Ahora aquí hay dos soluciones, ¿no? Porque DM puede ser ascendente o descendente. Eso va a depender si le dan alguna condición más al problema, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, y el resto sigue siendo igual los pasos, ¿no? El paso 3, la intersección y la paralela por su intersección hasta cortar al otro segmento y determinar la solución. Entonces, básicamente se dan cuenta que es más de lo mismo, pero con una ligera variación, digamos, porque ahora tendría que ser con una cierta pendiente, ¿no? El equivalente a esta pregunta sería, por ejemplo, con una pendiente de 50%, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? De que una distancia, una mínima distancia que, por ejemplo, mira, que forme
un ángulo de, no sé, 30 grados con el plano horizontal, ¿no? Entonces, que me pregunten de esta forma, por ejemplo, una distancia mínima entre las rectas AB y CD y que forme un ángulo de 30 grados con el plano horizontal. ¿Ya? El procedimiento va a ser el mismo que si la pregunta fuera como la que está arriba, con 50% entre las rectas AB y CD. ¿Me entienden? Va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa lógica, entonces cualquiera fuera de las dos preguntas, claro que obviamente con el ángulo de 30 grados es como que tuviera una pendiente de 30 grados, ¿no? Y pendiente de 50% son diferentes en el sentido de la pendiente, ¿no? Pero en los pasos que vas a determinar para hallar la solución son los mismos, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Primero, formar un plano paralelo al otro segmento, ¿sí? Vamos a determinar ese plano paralelo. ¿Está bien? Y ya está. En la otra vista igual. Y ya está. Provee una paralela. Ya está. Ahora, vamos a acotarlo, ¿sí? Vamos a acotar el plano. Es arbitrario, ¿ya? Como les dije, voy a tomar este extremo, por ejemplo, de aquí. Ahí está. Y acá. Y ya está. Entonces esto sería N. Y esto sería N en F. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquito más rápido porque los procedimientos son los mismos, ¿verdad? Se dan cuenta. Hay un ligero cambio nada más. En este caso me están pidiendo que sea mínima con pendiente de 50%. Ya, entonces como necesito que para que sea mínima ese segmento de M debe ser perpendicular a una horizontal. Entonces necesito obviamente lo primero determinar la horizontal, chicos. Entonces voy a tomar la horizontal, ¿sí? Ya está. Una horizontal. 1, 2. Ya está. Y ahí está. Este es 1. Y aquí hay 2. Para que sea mínima distancia, desde el punto D debemos tomar una perpendicular a 1, 2. ¿Ya? Una perpendicular a 1, 2. ¿Ya? Ahí está. Perpendicular por D, una perpendicular a 1, 2. ¿Sí? Entonces, vamos a color rojo. Y ya está. Ya tengo la perpendicular a 1, 2. O sea, eso quiere decir que esto es 90. ¿Cierto? Ahí tengo la perpendicular a 1, 2. Ahora, con esto aseguro que sea mínima, pero que ahora debe tener una pendiente determinada, ¿no? De 50%. Entonces lo que voy a hacer es el método práctico, digamos, para que sea 50%, o sea, a ver, esta parte quiero que me entiendan un poco. Los que tal vez por ahí, cómo determinar, digamos,
sin usar vistas una pendiente en un segmento, ¿no? Porque eso es básicamente lo que se va a hacer. DM, que es el segmento de rojo, ya debe tener una pendiente de 50% para poder determinar con ese dato su proyección frontal, ¿no? Y necesitamos hacerlo sin vistas auxiliares. Entonces hay un método práctico, ¿no? Avanzo 100 y bajo 50, ¿no? Por eso es la pendiente 50%. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí la diferencia de cotas es como 50 y la proyección horizontal es como 100, ¿no? Entonces, esto de aquí viene a ser lo que avanzas en 100. ¿Por qué? Porque es la proyección horizontal, ¿no? Y bajas como 50, ¿por qué? Porque es la diferencia de cotas, ¿sí? Entonces, en la proyección horizontal avanzo 100 y en la vista frontal bajo 50. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Esa es la forma, el método práctico, digamos, de cómo determinar, pues, la proyección de una recta sin usar vistas auxiliares, ¿no? Las proyecciones. Entonces, voy a tomar 1 centímetro acá, ¿ya? Voy a marcar de otro color azul, como un punto nada más aquí. ¿Sí? Ya lo marqué, no sé si se ven. Punto azul, ¿no? 1 centímetro a partir de D, ¿ya? Y en la vista frontal, ese punto que lo voy a llamar punto 3, no, va a ser, sí, punto 3, lo voy a poner punto 3, está bien. D3 es como 1 centímetro y la diferencia de cotas entre D y 3, por ejemplo, este es como D y este es como 3, por ejemplo. La diferencia de cotas entre D y 3 es ¿cuánto? Es como 50, o sea, si tomé 1 centímetro, si aquí es 1 centímetro, en la vista frontal debe ser medio centímetro, ¿ya? Entonces 0,90. A ver. 2 centímetros tomé, perdón. 2 centímetros se toma así. Sí, 2 centímetros. Perdón, chicos. Ya. He tomado 2 centímetros. Y acá debe ser 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro. Pero acuérdense que tengo dos posibilidades. No puede ser hacia arriba o hacia abajo. O sea, mejor dicho, D3 puede ser ascendente o descendente. ¿Ya? D3 puede ser ascendente o descendente. ¿Sí? 8, 1 centímetro hacia acá, 1 centímetro hacia acá. Hay dos soluciones al problema. ¿Sí? Entonces 3, voy a proyectar 3. Tengo esta posibilidad. Tengo esta posibilidad. ¿Está? Entonces tengo dos posibles soluciones, ¿no? A ver. Ya. Puede ser esta solución o puede ser esta solución. O sea, 3 puede estar aquí o puede estar aquí. Y la recta puede ser esta
o puede ser esta que pasa por 3. Cualquiera de las dos soluciones. ¿Ya? Entonces vamos a tomar la que es hacia arriba, o sea, la que es ascendente, ¿no? De D hacia 3. ¿Está bien? De D hacia 3. Vamos a tomar ascendente. Ahora, antes de continuar, ya sabemos que vamos a tomar la parte de arriba. Y vamos a ver. Tomamos esta. Ya, vamos a tomar que es la descendente, perdón. Por cuestiones de didácticas nada más. ¿Ya? Por cuestiones didácticas nada más. Si lo tomo hacia este lado, como que se entrecruzan mucho las líneas. Vamos a tomar las que es hacia abajo, descendente, de 3. ¿Está bien? Acotarlo en ese punto. En la otra vista también se lo voy a acotar en ese mismo punto. Y ya está. ¿Ya? Ahí está. A ver. Aquí. Este punto. Y aquí este punto. ¿Está bien? Ya está. Entonces eso sería M en F y M en H. M en H. ¿Está? Entonces ya tenemos el plano, ¿no? El plano CDM. DM es mínima y con una pendiente de 50%. ¿Cierto? O sea, mínima en el sentido de que es perpendicular a las horizontales del plano ABN. ¿Sí? Pero en realidad lo que nosotros queremos encontrar, la solución, lo vamos a determinar por intersección recién. ¿Sí? La que comparten en común, digamos, CD y AB con esa orientación de DM. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la intersección de plano con recta. ¿Sí? Si nos damos cuenta, casualmente por el punto 1 es como que ¿no? Se va a cruzar. Pero acuérdense que es del plano cortante. Ahora vamos a numerar al plano cortante. ¿Sí? Vamos a hacer plano cortante por AB y va a generar los puntos 4 y 5. ¿Está bien? 4 y 5. 4 en CD. 4 en CD. Y 5, ¿dónde? En C con M. ¿Sí? 5 en C con M. Tenemos a 4. Aquí tenemos a 5. Entonces, para determinar un punto de la solución, debe ser 4,5 con AB. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? 4, 5 debe cruzarse con AB. ¿Dónde se cruzan? En la prolongación. ¿Sí? Ahora sí, a partir de ese punto, que este sería el X, X en donde en la frontal, ¿no? No, perdón, horizontal. ¿Ya? A partir de ese punto, una paralela a D con M, ¿no? Una paralela a D con M. Ya está. Por ese punto, una paralela. Ya está. Una paralela. Ya está. Este punto sería I en la horizontal. Entonces ya tenemos los puntos X y, ¿cierto? Solo bastaría con proyectar X y a la frontal. X en AB y en CD. Ahí está. Y eso debe resultar
XY, aquí está, este es X, la frontal y en la frontal. XY, ¿no? Debe resultar paralelo a DM, ¿no? Por condición del problema. ¿Sí? Y vemos que sí resultan, ¿no? Paralelos, son paralelos. Y así, ¿no? Esa sería la solución al problema, ¿ya? Con una pendiente de 50% entre las rectas AB y CD. ¿Y cómo sería si fuera con un ángulo de 30 grados con el plano horizontal? ¿No? Entonces me están diciendo, en otras palabras, que XY, que es el segmento que queremos hallar, debe formar 30 grados con el plano horizontal, ¿no? Y debe ser mínimo, lo mínimo posible, que una AB y CD, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que me dice que XY tiene esa pendiente, ¿ya? Y obviamente que es una mínima distancia posible entre AB y CD. Debe cumplir esas dos condiciones. La primera condición de que sea mínima es cuando DM debe ser perpendicular a las horizontales del plano ABN, ¿no? Entonces, esa condición ya está, ¿no? Perpendicular a 1, 2, que es la horizontal del plano ABN, las horizontales del plano ABN, 1, 2, por ejemplo. Y MD es perpendiculares horizontales, ya está dado. La segunda condición, que forme un ángulo de 30 grados con el plano horizontal. En otras palabras, que ese segmento DM debe tener, ¿no? Debe tener, DM, ¿por qué? Porque es la paralela XY, ¿no? La paralela. Acuérdense que la solución se determina por paralelas, al final todavía, en la intersección. Primero debemos darle condición a DM, condición que debe tener la solución que buscamos, ¿sí? Entonces, DM debe tener 30 grados de pendiente, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Diagrama. Diagrama de un triángulo de 30, 60. Entonces, ¿qué hago? En DM tomo la proyección horizontal, por ejemplo, el punto 3, tomo 2 centímetros, ¿no? Igual que el ejemplo, tomo 2 centímetros, por ejemplo, y aquí es 2 centímetros, ¿no? Este punto. A partir de ahí, 30 grados, o sea, este angulito debe ser de 30 grados, ¿sí? A partir de ahí, 30 grados, hasta cortar acá, obviamente. Esto de aquí será la diferencia de cotas que voy a tomar en la vista frontal. Al igual como con la pendiente de 50, ¿no? Avanzo 100 y debajo 50, es igual acá, solo que usamos diagrama, ¿no? Es parecido. Este de acá, en el caso anterior era avanzo 2 y desciendo 1 o subo 1 centímetro, ¿no? Ese es el método práctico. Pero si fuera ángulo, tengo que hacer diagrama todavía, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta diferencia de cotas me sirva para poder determinar el punto 3 en la frontal. Y de ahí se dan cuenta que es más de lo mismo, ¿no? Es los mismos pasos nada más. ¿Ya? Así, chicos. Entonces, con este ejemplo, espero que lo hayan entendido mejor de cómo son los métodos. Para distancias, yo sé que hay más ejercicios. Por ejemplo, una distancia mínima con una cierta orientación, ¿no? Que también es parecido, solo que hay algunos artificios por ahí. Pero con eso lo básico, yo creo que sí es como para empezar, ¿no? Los problemas que puedan tener más nivel, digamos, ¿no? ¿Ya? Este es el ejercicio con el cual podemos empezar, digamos, a poder resolver problemas más complicados, porque en realidad casi los problemas de distancia son casi por ahí. Los procedimientos son parecidos casi en la mayoría. Así es, chicos. Entonces me despido. Espero que, bueno, no sé, se suscriban a mi canal y puedan, cuando subo más videos puedan enterarse, ¿no? Rápido para que puedan,
estudiar o aprender un poquito más del curso, ¿sí? Así que nos despedimos, chicos. Chao. Nos vemos.